Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, que hoy, sábado 9 de marzo, al día siguiente del Día de la Mujer, hemos sido testigos de cómo la noche neoliberal ha convertido en una mentira aquello de la libertad de prensa. Hoy día, Lenin Moreno ha bloqueado la transmisión de la del décimo enlace nacional de Rafael Correa desde Bélgica. Por supuesto, para todos los ilegales, para todos los tramposos, eso está bien, porque el partido de fútbol hay que ganarlo aunque sea con faules, haciendo trampa, usando billete, porque eso se considera que en el amor y en la guerra, entre comillas, todo vale. En la política y en la guerra todo vale. Ese es el concepto esencial de un político. Aunque Rafael Correa defienda a los políticos, es diferente entre ser un demócrata y un político. Un demócrata es el que quiere la distribución del poder, la riqueza y los conocimientos. El político es el que quiere el poder, la riqueza y los conocimientos para él y su grupo, sus aliados. Pues bien, los presidentes, en este caso Lenin Moreno, ha funcionado como un núcleo aglutinador. En general, un presidente es un núcleo aglutinador. Cuando el presidente es un corrupto, aglutina a todos los corruptos. Cuando un presidente es un vanidoso, como Donald Trump, aglutina a todos los vanidosos. Cuando un presidente es un racista, como Donald Trump, agrupa a todos los racistas que odian a los latinos, a los negros, que quieren muros. Cuando un presidente es un traidor, agrupa a todos los traidores. Entonces hemos visto cómo ha agrupado alrededor de él a todos los traidores. Desde la presidenta del Congreso, es una traidora, hasta la fiscal Ana Galarza, que va a ser nombrada. Eran traidores, gente que antes estaba con Rafael Correa y se pasaron y le traicionaron. Y los traidores se han contado como la mayor parte de Alianza País. Por eso, mis queridos amigos, en estas elecciones que estamos a punto de tener en 2 semanas, si usted vota por alguien de Alianza País, usted está diciéndoles a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, que los traidores son los que tienen que representarle a usted, porque usted es esencialmente un traidor. Y eso es muy importante entenderlo, porque la traición, desde el Fiates, cuando los persas y los griegos se enfrentaban, hablamos de los espartacos en el paso de las Termópilas, hasta el día de hoy, cuando Caín mata a Abel, cuando Judas traiciona a Cristo, la traición ha sido y es el primer y más importante pecado. La traición fue el pecado de los apóstoles. Imagínense, los apóstoles fueron formados por Cristo y Judas lo traicionó. La traición es la cosa más detestable de la vida. Y mi amigo Lucho Hernández, lastimosamente, ha sido un colaborador y un encubridor de un traidor, y eso es algo que deshonra a un militar. Deshonra a un militar, porque la traición entre los militares es algo absoluta y totalmente inaceptable. Pero además,
Lenin Moreno actúa como el núcleo aglutinador de los mentirosos, de los manipuladores. Y entre los mentirosos y manipuladores hemos descubierto que hay dos: los periodistas y los abogados. Y lo más interesante es que de los abogados llegamos a la corte, a la justicia. Es decir, en Ecuador se vive la mentira, la justicia mentirosa. Y siempre fue así. Desde el secretario que le demoraba, desde el abogado que le sacaba dinero y le dilataba, desde toda esa práctica de el juicio en el Ecuador, ha sido un gran mentira, una trama mentirosa. Tan difícil así que las violaciones, que los asesinatos han quedado en su mayor parte en la impunidad, porque seguir el proceso judicial es más molesto y vergonzoso que dejar que las cosas queden en el olvido. Pero además, los medios, los periodistas, se han convertido en sicarios de tinta y sicarios de imagen. Los medios para los que trabajan ocultan la información y es tan evidente que hay una denuncia ahora de toda la corrupción de Lenin Moreno. Lenin Moreno ha tenido dinero en paraísos fiscales, algo ilegal, algo incorrecto, y lo tenía a nombre de sus testaferros. Y de esos paraísos fiscales sacaba los recursos para darse una vida lujosa. Pero además, no solamente que ha vivido de eso, sino que ese dinero que tenía en el paraíso fiscal provenía de sobornos. Vivía del soborno. Siendo vicepresidente del Ecuador, desviaba fondos y sobornaba. Y luego hay ahora una denuncia de que inclusive el dinero de las casas para los afligidos por el terremoto no tuvo el fin que debía. Y eso es lo que queda ahora por comprobar. Pero se sospecha que eso sucedió. Por otro lado, también es el núcleo aglutinador de corruptos, justamente porque él mismo era el grupo, el corrupto. Y resulta que su mano derecha, Manga y todos sus asesores, habían estado vinculados a un núcleo corrupto. Sevilla ahora, y otros más. Y así, tenemos que el núcleo que le rodea a él, era en sí esencialmente un núcleo corrupto. Y el gran problema es que este núcleo corrupto ha seguido las normas del Fondo Monetario Internacional, que en sí atentan contra todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque le pide el Fondo Monetario Internacional despidos. Y es tan mentiroso y tan cobarde y tan traicionero que cuando hay vacaciones, para que no le hagan huelga, despide a 10,000 empleados públicos para cumplir con el mandato del Fondo Monetario Internacional, que le va a dar unas migajas de plata que nadie sabe para qué las quiere, porque no ha hecho ninguna obra y no sabemos ni para qué obras quiere hacer. Porque siquiera que pidiera el dinero y dijera, voy a hacer esto, esto otro y esto otro. ¿Para qué quiere el dinero? Nadie sabe para qué quiere el dinero. ¿Para qué obras? ¿Qué es lo que va a hacer? Nadie sabe. Porque casas ya no las va a hacer. Terminó las escuelas del milenio, ya no las quiere. Las universidades emblemáticas las quiere hacer desaparecer, empezando por Yachay. No ha hecho carreteras, no hay nada. Entonces, ¿para qué diablos quiere el dinero? Y ahí viene el problema. Ese dinero cae. Y ahora ya sabemos que dinero que cae en él, como el que cayó para las casas de los damnificados, no se sabe qué porvenir tiene. Y a esto se le suma que es el núcleo de cobardes, la cobardía. A todos nos causaba risa
verle a él embravecido y furioso como presidente, que le quería matar al guacho, que lo que le daba 10 días de vida. Oye, el guacho, aunque haya sido un incorrecto, aunque haya sido un traficante y haya sido un guerrillero, porque eso era valiente y murió con las botas puestas. Él ha sido un cobarde. Llegó al poder y cobardemente se valió de la que va a ser la futura fiscal general del Estado para meterle preso a Jorge Glass. Cobardemente traicionó a sus propios amigos y aliados de Alianza País. Cobardemente nos traicionó a todos. Entonces, tenemos que en el núcleo de la corrupción están sus familiares. Está la vicepresidenta, la que tuvo que destituirla. Era una traidora y además era corrupta. Están asambleístas que le han apoyado. Ana Galarza, por ejemplo. Y tuvieron que ser destituidos. Y ahora están sus amigos más cercanos. Sus propios hermanos están involucrados. Eso es lo que nos está revelando. Por supuesto, Rafael Correa, ¿qué es lo que le interesa? Pues le interesa regresar. ¿Y por qué le interesa regresar? Porque sencillamente su honor, su trabajo de 10 años, sus conquistas y el crecimiento económico en el que dejó al país se ha venido abajo. Estamos ahora entre los 3 países más pobres de América del Sur. Otra vez. Y eso ya lo dicen. Y el pueblo lo percibe. Estamos caminando para abajo, para atrás, como el cangrejo. Tanto así que las encuestas en Wikipedia, que es más serio que cualquiera de las encuestadoras, no es que esté en el 30%. La credibilidad de Moreno está en apenas el 19%, menos del 20%. Es el presidente en el siglo XXI, el mandatario en el siglo XXI, que menos credibilidad ha tenido. Y de esto nos tenemos que dar cuenta de que Rafael Correa está presentando que sus obras y el crecimiento económico que vivimos, a pesar del terremoto, porque lo dejó al país en crecimiento, hoy a sus obras las quieren desmerecer, le inventan cualquier cosa, que hay sobreprecio, que hay fallas, que hay esto, que hay el otro, cualquier cosa, pero ahí están y funcionan. La refinería, perfecto. La Universidad de Yachay, ahí está. Las carreteras, todos las disfrutamos en el feriado. Y entonces, ¿de qué se habla? Las escuelas del milenio ahí están trabajando. Los hospitales, ¿quién puede pedir más? Oye, ese es el emblema de Rafael Correa. Y él puede demostrar que así funcionó. Y nadie puede dejar de creer que con él, Rafael Correa, tuvimos crecimiento económico. A pesar de que recibió un país mucho más desgraciado. No había infraestructura, teníamos un gran endeudamiento. Estábamos, por el petróleo nos pagaban una miseria. Cogíamos apenas de cada 5 barriles de petróleo, 1. Lo demás se llevaban las compañías petroleras. Toda la burocracia se robaba la plata. Todo era la coima. Todo era el soborno. Era un país absolutamente corrupto. Eso lo recibió. Y de eso, de esa basura que era el Ecuador, nos hizo creer que éramos ya un país de crecimiento intermedio. Y el mundo lo reconoció. Ya no estábamos entre los más pobres de América del Sur. Y ahora ya volvimos a estar entre los más pobres de América del Sur. Entonces, si ustedes van a votar en estas elecciones, por favor, daránse cuenta que ahora ya no es como el tiempo de antes, que usted, por más que el voto sea secreto, su hijo, su nieto, su mujer, su amigo, se va a enterar, aunque sea por Facebook,
por quién votó usted, porque te va a abrir el pico. Y ese día quedará grabado por su propio nieto, por su propio hijo, por su propio cuñado, pariente, amigo, etcétera, etcétera. Y en el futuro usted no podrá negar que usted se prestó para que los traidores, los mentirosos, los cobardes, los corruptos, realmente corruptos, gobernaran, porque gracias a su voto ellos llegaron a los gobiernos seccionales. Muchas gracias.